Gracias. Entonces, si estamos hablando del consentimiento, entonces ya venimos diciendo como definición que ese consentimiento básicamente es esa especie de acuerdo de voluntades o una sumatoria de voluntades. Acuerdo, sumatoria, ¿sí? Una sinergia mística por medio de la cual, se llega. Es lo mínimo. Ok. Pero ya él está grabando. Ok, no, él ya está grabando. Sí. Por medio de la cual se llega a conformar todos los elementos del contrato. Pero habíamos arrancado ese elemento histórico en la sesión, porque resulta, pasa y acontece que en el medioevo, quizá con un afán de cristianizar la vaina, ¿sí? De cristianizar las instituciones jurídicas del derecho romano, empezaron a considerar que el consentimiento, ¿sí? El consentimiento tenía una importancia estructural. ¿Y qué es lo que empieza a definir el contrato a partir de algo que, sí, pues es la cristianización de una figura llamada los nuda pacta o los pactos, los meros pactos, si se puede decir? ¿Vale? Y en los meros pactos, esos meros pactos que en el derecho romano eran instituciones precarias, porque no engendraban ni obligaciones, ni engendraban acciones. Es decir, no había posibilidad de yo decir estoy vinculado con Sergio, pero tampoco había posibilidad de que Sergio a mí me ejecutara. Esos eran los nuda pacta. Cuando ustedes miraban en el derecho romano la figura del contrato, el contrato no solamente engendraba la obligación, sino que también engendraba una acción. ¿Sí? Si yo no le entregaba a Sergio la casa, entonces se ejercitaba la acción del comprador. Si el comprador no me pagaba, se ejercía la acción del vendedor. ¿Sí? Pero mire que con una obligación se engendra una acción. El mecanismo para poder llegar y solicitar ese cumplimiento. Los nuda pacta en el derecho romano no tenían esas circunstancias. Los meros pactos, si ustedes los quieren colocar. Entonces, los curas de las universidades en Europa, los de la Universidad de Bolonia, los de la Universidad de Perugia, ¿sí? Los Studium Generale de la Edad Media, ellos empezaron a cristianizar la cosa. Pues claro, o sea, en la Biblia, bueno, yo soy cristiano toda la vida, pero uno encuentra, más allá de toda esa vaina, de todo el tema de religioso que pueda ser inmanente en mí, uno encuentra que en la Biblia hay un componente muy fuerte donde usted tiene que cumplir con su palabra, porque la palabra es sagrada. ¿Sí? Y eso es un concepto muy de la religión. ¿Sí? Entonces, los curas de la Iglesia Católica lo que empezaban a hacer era, listo, equiparemos el concepto del pacto con el del contrato. Entonces, a partir de allí, los nudo pacta se equipararon con contrato. A partir de ese momento. ¿Listo? A partir de ese momento. Y por esa razón es que existe un latinismo que ustedes, no sé si lo habrán escuchado o si con la materia del profesor que entró furtivamente por acá, ¿sí? Ajá. Ustedes habrán escuchado y es el pacta sunt servanda. ¿Sí? Se lo van a escribir por acá. A ver si. No se alcanza a ver. Entonces, voy a tocar acá. El pacta sunt servanda.
Y ese pacta sunt servanda no hace necesariamente referencia a la ley del contrato, porque el contrato tiene un nombre específico, contractus en latín. Pero aquí hace referencias a los pacta, y es porque se les está equiparando, ¿sí? Se les está equiparando como tal al contrato. Y los pacta se generaban sobre la palabra, casi al mismo tiempo, como si, o sea, y ese concepto, o sea, es el simple acuerdo. O sea, el pacto, donde decimos que es el acuerdo de... El pacto en el derecho romano se originaba con el mero, o sea, como si fuese, o sea, ya, nos pusimos de acuerdo y ya, la mera palabra y ya. Sí, pero era como la parte antigua, digamos, uno le escucha todavía a los de mayor edad que uno, Sí. que, un ejemplo, voy a comprar, le compro el caballo, vale tanto, tengo, ¿cierto? Su plata es Sí, nada, digamos la palabra vale. Exactamente. No tiene que ser nada firmado. Exactamente. Esa idea, eso que usted está diciendo, en otra época, en el derecho romano no tenía valor. Pero con la cristianización del derecho romano, ahora se considera como una especie de contrato. ¿Sí? Es que todo pasaba en el derecho romano. Cuando usted habló de la parte del medioevo, era también en el derecho romano. Sí, claro, o sea, ese derecho romano, que cuando llega el medioevo, claro, estaba en la institución católica. Y la institución católica llega y empieza a decir, no, que, o sea, como que a morigerar un poquitico, porque es que de una u otra manera el derecho romano era fuerte, ¿sí? Pero los curas empezaron como que a decir, venga, no, porque tiene que estar ajustado a lo que dice la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Pero y entonces, es cumplir lo que se propone, lo que se dice, más o menos. sí, cumplir lo que se propone, pero ese cumplir con lo que se propone implicaba justamente ese acuerdo, ese simple acuerdo, nada más, ¿vale? Uno va y evoluciona en el tiempo, ¿sí? Y aparecen tratadistas al estilo Hugo Grocio, ¿sí? Aparecen otros tratadistas como Samuel Pufendorf. Pero Grossi era el que traía el derecho de gentes, ¿no? Sí. Pero Hugo Grocio justamente cuando él hablaba de ese jus ad bellum, del derecho a la guerra, ¿sí? Hugo Grocio también hablaba acerca de la conformación de esos tratados internacionales sobre la idea del contrato. Pero es una idea precaria donde dice el contrato se equipara al pacto. El contrato se equipara al pacto, ¿vale? Dicho, o sea, hecha, digamos, como que ese pequeño paneo histórico, cuando nosotros estamos frente al consentimiento, siempre tenemos que estar presentes o tenemos que tener presentes que estamos ante una pluralidad de voluntades. Pluralidad de voluntades que hace referencia a pluralidad de sujetos. El contrato siempre por lo mismo y tanto es, por regla general, bilateral. Es decir, o por lo menos bipersonal, si se puede decir. El contrato es bipersonal, porque por lo menos participan dos personas, pero puede ser pluripersonal o multipersonal, porque participan muchas otras personas. Y el contrato puede ser bilateral, porque las dos personas que participan se obligan mutuo y recíprocamente. Pero también puede ser contrato multilateral, ¿sí? Contrato también puede ser multilateral en la medida que las varias personas que participan en el contrato también se obligan mutua y recíprocamente entre todos ellos. Pero el concepto de consentimiento siempre hace referencia a la suma de voluntades individualmente consideradas. Lo que quiere Sergio, lo que quiere la compañera charaleña, que pues por demás, Charala es una tierra muy bonita. ¿Para qué? Ya se muere, pero ya no te llama. Bueno, en fin, sin echarle los... Somos de por allá. ¡Oh! ¡Oh! ¿Hudson también es de por allá de Charalá? Sí, señor, efectivamente. Bueno, sí. ¿Quiere que digan bonito? De hecho, me reservo el comentario ahí porque sin palabras. A ver. Orden. ¿Listo?
Entonces, ese tema de consentimiento siempre va a implicar pluralidad de voluntades. ¿Listo? La pregunta mía para cada uno de ustedes, y espero que primero en virtualidad me respondan y luego en presencialidad me respondan, es, bueno, ¿qué entiende cada uno por voluntad? ¿Qué es voluntad? Y la segunda pregunta es, ¿en qué medida la voluntad tiene alcance jurídico? ¿Mm? Profe, Comencemos. pues para mí la voluntad es cuando uno quiere hacer de pronto un contrato, o sea, de pronto porque le nace, ¿no? O sea, no espera nada a cambio. Listo, listo. María Patricia, bueno, dicho sea de paso, estaba pensando en ponerlo a usted a hablar primero, César, entonces usted me la ganó, ¿vale? No se me ponga serio. María Patricia. Bueno, ¿Para ti qué? profe, voluntad para mí es querer hacer algo, ¿sí? ¿Y cuándo es, hasta qué punto la voluntad se vuelve jurídica? Hasta cuando yo me obligo, de acuerdo a ese querer hacer, me obligo y me comprometo con algo. Listo. ¿Alguien más? No sé, Harrison, Ginette. Profe, pues yo lo tomo como el consentimiento, o sea, es algo que usted es consciente de que debe hacer y pues en la parte jurídica es que si yo debo, pues es porque me estoy sometiendo voluntariamente a que voy a pagar si no lo cumplo. Listo. Pero ojo, ojo, Ginette, porque aquí cuando tú estás dando la apreciación, cuando tú estás dando tu apreciación, cometes un error que es oportuno aclarar. Consentimiento no es lo mismo que voluntad, porque ya volvemos y decimos, la voluntad en sí misma es una cosa, ¿sí? Pero el consentimiento es la sumatoria de voluntades o un acuerdo de voluntades. ¿Listo? Para que lo tengas presente, ¿vale? Gracias, profe. Listo. Ahora, presencialidad. Para ustedes, ¿qué entienden por voluntad? Es como el querer. Es el querer. La capacidad que tienen las personas para decidir lo que desean o lo que no. Es un hecho para definir. Mire, la regla general que cada uno de ustedes han indicado, o es el leitmotiv, es que la voluntad hace referencia realmente a un querer. A un querer. Exactamente. ¿Listo? De hecho, mire que el componente de la autonomía privada gira de una u otra manera frente, listo, ¿me vinculo o no me vinculo? Y es, ¿quiero vincularme o no? O sea, empecemos por ese punto de partida. Vamos a empezar por ese lado. Pero entonces el tema es hasta dónde la voluntad alcanza o ese querer alcanza a tener relevancia jurídica. Bueno, ese querer para que tenga esa eficacia debe pasar por unos requisitos o unos pasos o unos estadios o debe tener por lo menos unas consideraciones esenciales para que, bueno, alcance a tener esa situación bueno, vincula a las partes ese contrato. Lo primero que todo es, hay un estadio anterior a cualquier análisis de legalidad. Antes de llegar y mirar si la voluntad fue lícita o no, tenemos que decir, bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? Y acá en el tema de la voluntad, hay dos posturas. En Francia hay una postura y en Alemania e Italia hay otra. Y acá es
cuando ese estudio del consentimiento que en su momento mencioné a Hugo Grocio, acá es cuando empieza a bifurcarse toda la cosa. Hugo Grocio era un jurista, o Hugh van der Groot era un jurista holandés que tuvo mucha influencia en Francia. Y en Francia se empezó a decir, y es una idea que viene muy apegada o muy arraigada en nuestro derecho colombiano, se dice que la sola voluntad es suficiente para llegar y engendrar obligaciones. O sea, la voluntad individualmente considerada. No me importa cómo esté manifestada, ¿sí? Pero la voluntad por sí misma es todopoderosa. El querer es poder. Exactamente. ¿Listo? La sola voluntad, dice. Y entonces, a partir de ese momento, es que en Francia es que se empieza a considerar como principio de derecho algo llamado el solus consensus obligat. El simple consentimiento obliga. La sola voluntad obliga. ¿Sí? Y es una idea que se llega aquí al derecho colombiano muy fuerte. ¿Sí? Tanto así que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, bueno, el Código de Comercio tiene una estirpe italiana también de carácter voluntarista, pero como tal, cuando uno empieza a mirar como tal el tema de la conformación de los vicios de consentimiento en Colombia, siempre se hace referencia a que ese solo consentimiento es capaz de engendrar consecuencias jurídicas. Pero entonces la pregunta que se plantea acá en Alemania y que se plantea en Italia es, bueno, ¿y cómo sé que esa realmente fue su voluntad? Y es acá cuando, contrario a Hugo Grocio, aparece otro filósofo del derecho llamado Federico Carlos de Savigny. ¿Sí? Friedrich Karl von Savigny. Y él empieza a decir, no señores, para que haya contrato, o por lo menos para que se pueda decir que hay voluntad, ¿sí? La voluntad debe ir acompañada de una forma. Y esto es lo que en alemán se conoce como la declaración de voluntad. ¿Listo? El concepto de declaración de voluntad que se da en el derecho alemán, que se da en el derecho italiano, significa, claro, no deja a un lado de la importancia de la voluntad, no lo deja. Pero para esa doctrina, y que es lo que se viene retomando muy fuerte a través de nuestra reciente jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, es en que, claro, usted puede quererlo. El punto es que usted necesita de una forma. ¿Cómo así que la forma? Claro, yo no sé qué es lo que tú estás pensando, Nicole. ¿Yo cómo sé qué es lo que tú estás pensando? ¿Yo cómo sé cuál es tu voluntad? Claro, está en un documento, está en alguna declaración, está en alguna grabación, ¿sí? Es decir, que para esta escuela la voluntad la simple voluntad, que es lo que pareciera aquí indicarse, esa voluntad psíquica, esa simple voluntad psíquica no es suficiente para que surjan consecuencias jurídicas. Por el contrario, esa voluntad tiene que emanar, tiene que exteriorizarse, tiene que darse a conocer, porque si no se da a conocer es irrelevante. Eso es algo que el profesor Fernando Inestrosa en un texto de eficacia y ineficacia del contrato, él habla acerca de la categoría de la irrelevancia. Pero pues no es una categoría como tal,
reconocida en el derecho colombiano, pero sí él hace referencia a estas situaciones donde cuando simplemente lo que yo pienso y lo que yo quiero no trasciende a esa órbita. ¿Listo? Sí, Los- se expresa o se materializa. Exactamente. Los franceses parecieran entonces hablar acerca de una voluntad psicológica, mientras que los alemanes, los italianos, y digo esto, o sea, traigo a colación el tema de los alemanes y los italianos porque el Código de Comercio colombiano es un código de inspiración italiana y la inspiración italiana es una inspiración alemana. ¿Listo? Entonces, la voluntad siempre se ha, en ese contexto, para que nosotros podamos llegar a una especie de consenso, ¿sí? La voluntad, para que sea voluntad, tiene que ser una voluntad declarada. Entonces, hablamos acerca del concepto de declaración de voluntad. ¿Listo? ¿Listo? Y cuando ustedes leen la doctrina francesa habla no de declaración de voluntad, ellos hablan es de manifestación de voluntad, que tiene unas implicaciones diferentes. ¿Listo? Ellos desdeñan la forma, o incluso ellos la dan por sentada, ¿sí? Pero para ellos, o sea, el tema, o sea, no, la forma es irrelevante, ¿sí? Sí, es mi voluntad, la declaro y ya. Pero siempre hace referencias a una voluntad psicológica. ¿Listo? Ahora, la voluntad, de acuerdo con Savigny, de acuerdo con Kiering y con los sucesivos que conformaron la escuela pandectística alemana, la voluntad se compone de 3 estadios. ¿Sí? De 3 estadios. ¿Vale? La voluntad interna, la voluntad declarada y la voluntad negocial. ¿Listo? Negociar. Negocial. Sí. ¿Los chicos de virtualidad me van siguiendo? Por Sí, ejemplo, profe. Monroy. Sí, Sí, señor. 3 estadios. Listo. O en 3 etapas. ¿Listo? Voluntad interna, la voluntad declarada y la voluntad negocial. ¿Listo? Voluntad interna, es la misma voluntad, sí. Lo que usted quiere en su fuero interno. Pero lo que usted quiere en el fuero interno es irrelevante si usted no acude a una forma determinada para que se pueda conocer. Cuando se da a conocer, en ese momento hablamos es de una voluntad declarada. Y esa voluntad declarada dice, es el querer que tiene una forma, es plausible, se puede constatar, ¿sí? Contra ella es que yo puedo decir, sí, esto es lo que Amorocho quiso, o lo que la compañera Pilonieta quiere, ¿sí? No la montemos por la tierra. Bueno, ¿listo? La voluntad, entonces, la voluntad declarada siempre es esa voluntad interna, pero ya externalizada. Y se externaliza por un simple papel. O por un simple audio. O por un correo electrónico. Sí, pero se hace conocer ante las demás personas. Porque a partir... ¿Cómo? Se exterioriza. Se exterioriza, sí, señor. Pero se exterioriza por un medio contra el cual yo puedo realmente constatar que eso es lo que usted quiso. Es que aquí el tema de la forma tiene una importancia, porque no es simplemente que usted lo exteriorice,
sino que yo pueda constatar que eso es lo que usted quiso, Morocho, es realmente lo que consta en ese documento. ¿Sí? Que haya esa Se correspondencia. exterioriza, pero debe quedar como una prueba de que se hizo. Exactamente. Mire, de hecho, hablando acerca de la forma, Rudolf von Heering, el discípulo de Savigny, él habla acerca de un retorno al formalismo, ¿sí? De la forma. Pero no un retorno a la forma en el sentido de que el contrato no existe cuando no se agoten las formas, sino, venga, entendiendo que la voluntad siempre va a ser, o sea, siempre va a necesitar de algo para que pueda ser, ¿sí? Para que se pueda dar a conocer. Es como usted, por ejemplo, estar hablando del café con leche, ¿sí? El café con leche es café con leche porque tiene café, porque tiene leche, punto, ¿sí? Usted no puede entender la voluntad sin la forma. Pero la forma no tiene sentido, ni la forma tiene relevancia para el derecho si no tiene consignada una voluntad. Es como ustedes estar viendo a Optimus Prime fusionado con Mega Magnus. Así es simple. ¿Sí? ¿Vale? La forma, dice Rudolf von Heering, la forma es lo que me permite determinar que esta voluntad es cierta, es una voluntad conocida, es una voluntad que pues por lo menos tiene importancia, aunque no necesariamente tenga una importancia para el derecho, ¿vale? Y sobre esto, esa voluntad declarada para que tenga trascendencia para el derecho, por lo menos para el derecho contractual, compañeros, ¿sí? Debe ser una voluntad negocial, o debe evolucionar a la voluntad negocial, en el sentido en que las partes, cuando exteriorizan su voluntad, la exteriorizan porque se quieren vincular, porque quieren engendrar consecuencias jurídicas. ¿Listo? La voluntad negocial es lo último, ¿sí? Es lo último. Lo interno que se volvió plausible, pero eso que se volvió plausible y que era interno, ¿sí? Llega a este estadio con el propósito de decir, listo, me quiero vincular, quiero crear una obligación, quiero extinguir una obligación o quiero modificar una obligación. ¿Listo? El punto es el siguiente. Las voluntades negociales, por regla general, son de carácter patrimonial. Y justamente el carácter patrimonial es lo que permite indicar que un contrato es un contrato. Pero hay voluntades negociales donde no necesariamente, señores, sí, donde no necesariamente el individuo está disponiendo de su patrimonio. ¿Sí? No necesariamente el individuo está disponiendo de su patrimonio, pero el individuo, ¿sí? El individuo sí está engendrando unas consecuencias jurídicas. ¿Cómo no expone su patrimonio en un contrato? No. Hay esa detalle. Cuando estamos hablando de una voluntad negocial, no patrimonial, pensemos, por ejemplo, y ese es uno de los puntos de mi tesis de maestría. Autorización suya en materia de habeas data. ¿Usted está engendrando consecuencias patrimoniales? ¿Por qué? Porque el dato es suyo. El dato personal es suyo. ¿Vale? Y estamos, además de eso, hablando de un contexto constitucional. Porque estamos hablando de derecho a protección de datos personales. Y en ese, no, la intimidad tiene otro alcance.
¿Sí? O sea, el habeas data o el derecho a la protección de datos personales comienza a partir del derecho a la intimidad, pero conforme van evolucionando o digievolucionando las cosas, ¿sí? Ahí es cuando empiezan a aparecer, listo. Hay que proteger no solamente la intimidad, como ese habeas data, digamos, ese concepto de habeas data guarda mucha relación con ese habeas corpus. Porque en esa revolución, en la Carta Magna, que es donde tiene orígenes, o sea, venga, ¿usted dónde es que tiene mi cadáver? ¿O usted qué hacen con? ¿Usted por qué me priva la libertad? ¿Sí? Y por eso es que sale esa garantía diciendo, venga, suéltelo de las siguientes 36 horas. Y el habeas data es, bueno, ¿y usted qué culo está haciendo con mi información personal? ¿Sí? Y no necesariamente tiene que ser componente de intimidad. Pero bueno, el punto es, la autorización, ¿es una autorización donde se engendra consecuencias jurídicas? Sí. ¿Por qué? Porque es que usted lo que está haciendo es autorizar o permitir que un tercero llamado responsable pueda realizar cuanta cantidad de actividades que impliquen procesar su información personal. Le pueden enviar correos desde CRMs. Le pueden enviar a ustedes cuanta información quieran. ¿Sí? Pueden usted ser reportado a partir de esa autorización, puede ser reportada a la CIFIN o en Atacrédito. ¿Sí? O en general en las centrales de riesgo. ¿Sí? Y no necesariamente es una voluntad negocial de carácter patrimonial, pero engendra consecuencias jurídicas. ¿Sí me va a entender? ¿Más o menos? ¿So? Volvemos aquí sobre este punto. Pero igual vamos a confirmar. Por regla general es una voluntad de carácter patrimonial, ¿sí? Porque de una u otra manera lo que el individuo hace es llegar y disponer de su patrimonio. Cuando se crean obligaciones, cuando yo me constituyo en acreedor o cuando yo me constituyo en deudor, en última lo que estoy haciendo es, venga, dispongo de mi patrimonio. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. ¿Listo? Pero mira que la definición de la voluntad negocial no hace referencia de ninguna manera a, venga, es que yo estoy disponiendo de efectos patrimoniales, sino, venga, yo estoy disponiendo de efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque es que hay situaciones donde no se dispone el patrimonio o no hay un carácter económico. No hay un carácter económico en lo que yo estoy haciendo. Y aún así se desprenden unas consecuencias jurídicas. Y les decía, un ejemplo de ello es la autorización para habeas data. Otro ejemplo que es muy utilizado por parte de la doctrina alemana y de la doctrina italiana y que es muy utilizado, por ejemplo, por Renato Scognamiglio y por Emilio Betti, ¿sí? Es el caso de la adopción. ¿Sí? Su voluntad es de llegar a engendrar unas consecuencias en derecho, una filiación, ¿sí? Un vínculo parental. La pregunta mía es, ¿eso tiene consecuencias jurídicas de carácter económico? No. Pero se engendran consecuencias jurídicas. ¿Sí me hice entender, querida Nicole? ¿Sí me hice entender? Y lo mismo con el tema del habeas data. El habeas data es eso. Bueno, la autorización para habeas data. Yo autorizo a ese tercero. Donde quiere decir que hay algunos casos donde La voluntad no es de carácter, no implica no comporta una patrimonialidad o no comporta un carácter económico.
¿Listo? No comporta un carácter económico. ¿Vale? La Erklärung, que es como se conoce en alemán, declaración de voluntad, ¿sí? Estamos hablando, es por lo menos de una voluntad. Una voluntad. Declaración de voluntad siempre va a ser una persona emitiendo su voluntad. Una sola persona. ¿Listo? Una sola persona. El punto es, bueno, y toda esta coprología jurídica, ¿para qué culos es? Muy sencillo, chicos. Resulta, pasa y acontece que en Francia y por lo mismo tanto en el modelo como se concibe en el Código Civil colombiano, o sea, hay un único momento, o sea, el contrato se engendra en un único momento, cuando las dos voluntades se casan perfectamente, ¿sí? Cuando la media naranja se encuentra con la otra media naranja, ¿sí? En un único momento, ¿sí? Y bueno, eso también tiene otras consecuencias jurídicas, pero para el caso en concreto del consentimiento, los franceses consideran eso, o sea, es en un único instante donde usted quiere esta casa, sí, yo la quiero, deme 150, perfecto, yo se los pago, pam, pam, ya, existió contrato, en un único momento. Pero la realidad muestra que los contratos no se engendran así. Los contratos, usted no ve por todas partes que pues aquí yo quiero eso, ya, sale un contrato, ya, sale un contrato, no. Los contratos se negocian. Los contratos se negocian, chicos. Y entonces, cuando estamos en ese contexto de una realidad tan convulsa como la nuestra, tenemos que echar de mano a esta hipótesis para poder entender que este acuerdo de voluntades, diferente a lo que dicen los franceses de que se perfecciona en un único momento, nuestra realidad dice que se puede, por regla general, ojo, por regla general, el consentimiento se conforma por dos declaraciones de voluntad, una llamada oferta y otra llamada aceptación. Y estas dos figuras ustedes las encuentran en el Código de Comercio, artículo 845. Por lo menos. Una persona llamada oferente diciendo, venga, quiero celebrar un negocio jurídico. Quiero vender mi casa y mi casa cuesta 150 millones de pesos y mi casa llega y tiene estas condiciones, tiene 5 años, porque la gente allá en esa casa hace mucho del cuerpo, ¿sí? Tiene 10 habitaciones porque le encanta meter a Raimundo y todo el mundo, tiene 2 comedores, mejor dicho, es un pequeño chalet. La pequeña Versalles, yo tengo una pequeña Versalles o un pequeño casilla de Neuchâtel, ¿sí? Pero también hay otra persona que dice, sí quiero, acepto. Y cuando lo acepta, ahí sí nace el contrato. ¿Listo? En ese momento. Pero también puede decir esa persona, listo, me gusta su casa, pero no cuesta 150, cuesta 120. Lo toma y lo deja. O me gusta su casa, pero hágale unas reformas y se la compra. Puede darse. Y en ese caso, ya estamos, esa declaración de voluntad del aceptante, ¿sí? Es lo que o sea, cuando el aceptante acepta, valga la redundancia, las condiciones de la oferta, podemos decir, por lo menos hay consentimiento.
Y cuando estamos hablando de un contrato consensual, por lo menos podemos decir, en esos casos de los contratos consensuales, cuando hay oferta más aceptación, hay contrato. Y digo eso porque puede darse que el simple consentimiento no baste. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que estemos hablando de una compraventa de un inmueble? ¿El solo consentimiento basta? La respuesta es no. Porque debe existir una formalidad que dice la ley, que es la escritura pública. Y el modelo de oferta y aceptación es el modelo más básico. Es el modelo más básico para poder llegar a un contrato. Y se están emitiendo declaraciones de voluntad. El punto es que pueden que haya situaciones más complejas en los contratos grandes, donde no sea una simple oferta y una simple aceptación, sino que se trate de un continuo intercambio de comunicaciones fijando cada uno de los elementos de ese contrato. Y se tenga que recurrir a técnicas de negociación más complejas, o que se recurran a documentos que quizá pues no formen parte de nuestra cotidianidad, pero sí de otros países, por ejemplo, las cartas de intención. Manifiesto mi intención de contratar, pero no contrato todavía. ¿Sí? O los denominados memorandos de entendimiento. Figuras que se dan justamente en esa etapa precontractual. ¿Listo? Cuando estamos aquí en ese, entonces, ojo, oferta y aceptación, no estamos hablando propiamente del contrato, sino que estamos hablando de esa etapa previa al contrato. ¿Sí me he hecho entender con ustedes los de presencialidad? ¿Seguro, chicos? En esa etapa de aceptación, o en esa etapa previa al contrato, La se etapa puede cancelar ese contrato. Ojo. Depende. Y depende de la clase de contrato. Depende de la clase de contrato. Sí, porque a veces tienen unas cláusulas. Más que las cláusulas, depende de si es un contrato con no. Ojo. Depende de si es un contrato consensual o no. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de que usted me dice, yo le digo, le vendo mi bolso, ese bolso cuesta 450, y usted me dice que sí, que listo. Y después usted me dice que no, y usted me dice que no, la pregunta es, ¿hay contrato o no? Hay contrato. ¿No es que la compraventa es un contrato consensual? Ojo. Pero, profe, si le dijo que no. Pero entonces, en este caso ese retracto es injustificado. Ahora, ¿qué implicaciones me puede tener ese retracto de él? Usted le dejaba vender el bolso a una persona. Uno, puede ser. ¿Sí? Hay que mirar las situaciones. ¿Listo? Y él disiente, listo. Si él no quiere, listo, yo no quiero. Mutuo disenso. Pero para que hablemos de mutuo disenso, es porque tiene que haber contrato. Y la compraventa, ojo, es más, ustedes miran el 1857, anótenlo. El 1857 del Código Civil, ustedes encuentran que dice, la compraventa se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, salvo en los siguientes casos. ¿Cuáles son los casos? Compraventas de inmuebles. ¿Listo? Por eso yo le digo, y depende cómo se llega a esa situación final. ¿Listo? Porque si usted, Sergio, me está diciendo por medio de esos denominados documentos precontractuales, porque también es aquí. Usted me está hablando de esos denominados documentos precontractuales, porque el consentimiento también se puede conformar de esa manera.
¿sí? Entonces yo digo, ah, bueno, Sergio no me está vinculando y yo tampoco estoy obligado a venderle. ¿Mm? Y si estamos negociando el contrato, tenemos que hacerlo sobre esa buena fe. Cuando estamos en... Bueno, igual la buena fe aplica para todo. ¿Mm? Aplica para todo. Desde el momento en que negociamos, en el momento en que nosotros celebramos el contrato, en el momento en que nosotros ejecutamos el contrato, e incluso en el momento en que terminamos, y en ciertas obligaciones que fungen como fantasmas. ¿Vale? Pero si utilizamos documentos precontractuales para poder conformar ese consentimiento necesario, ¿sí? ¿Sí? En ese caso, pues, si Sergio me pasa una carta de intención, la naturaleza de la carta de intención es no vincularse, estamos apenas tratándonos. De hecho, los documentos precontractuales hacen referencia a las denominadas tratativas prenegociables. Señor. Aquí dice en el 1857, inciso 2, la venta de los bienes, raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no sea otorgado de escritura pública. Sí, y esa es la excepción. Miren lo que dice al principio del artículo. El primero dice, la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio. Luego, ¿qué clase de contrato es? Es consensual. Pero cuando el objeto de ese contrato es lo que dice en el segundo inciso, no estamos ya frente a un contrato consensual. Estamos frente a un contrato solemne. ¿Por qué? Porque hay una solemnidad en ese artículo. ¿Cuál es? No, que tiene que existir la escritura pública. La escritura pública. Si no obra por esa escritura pública, suerte a la que les deseo. ¿Vale? Pero el consentimiento, ¿sí? O sea, retomamos. El consentimiento en Colombia, por lo menos, se conforma por la sumatoria o por una oferta y por una aceptación de esa oferta. ¿Listo? Pero entonces, frente a esa oferta y esa aceptación, que pues por cierto yo creo que voy a tener que colocarles a ver un jodido video que hice hace rato sobre oferta y aceptación de oferta para que ustedes puedan entender bien en qué consisten cada una de esas figuras. ¿Sí? Esos conceptos hacen parte apenas del modelo básico, si se puede decir, de cómo se conforma el consentimiento en nuestros tiempos. Porque los grandes contratos, las negociaciones pueden ir a más tiempo. Meses, semanas. No digo que años pero puede ocurrir, pero no es la regla general. ¿Listo? Y cuando están en ese contexto de esos documentos, de ese escenario precontractual, porque oferta, aceptación de documentos precontractuales siempre hace referencia a esa etapa anterior a celebrar el contrato. Y en esos documentos precontractuales, se plasman esas intenciones de las partes de llegar a un acuerdo final. O por lo menos, en algunos casos, dice, estoy interesado en negociar con usted. ¿Qué? Bueno, vamos a mirar. Pero lo que sea que fuésemos nosotros a negociar, vamos a negociarlo de buena fe. Acuerdos de principio. Una modalidad de documento precontractual, los acuerdos de principio. Se pueden incluir, y en este contexto, señores, se pueden sentar cosas como metodologías de negociación. Y en esas metodologías de negociación
podríamos nosotros hablar acerca de la puntuación o de la puntuación, como se conoce en francés, donde el contrato yo lo negocio por etapas. Y si dejamos esa etapa 1 negociado y vamos a comenzar la etapa 2, cuando esté negociando la etapa 2, yo ya no puedo renegociar las condiciones de la etapa 1. Por ejemplo, así compramos nosotros por parte de fuerza pública los apartamentos, ¿cierto? Toda vez que se negocia, se da una parte y cuando ya la caja promotora de vivienda entregue la otra parte, es cuando se realiza la entrega completa para que le den a uno el inmueble. No, no, empezando con Caja Honor, que con Caja Honor lo que se hacen ahí en esos casos es, primero, una promesa de compraventa. Y las promesas de compraventa o las promesas de contrato también hacen parte aquí de eso. Gracias. Las promesas de contrato. Listo. En caso de Caja Honor, lo que se hace ahí es llegar y sentar documentos. Y en este caso, cuando hablamos de la promesa de contrato, ya es propiamente de un contrato, solamente que es un contrato que se conoce como contrato preparatorio. Y ojo. ¿Vale? Un contrato preparatorio por medio del cual, valga la redundancia, se preparan las condiciones de un contrato futuro. Y en caso de Caja Honor, les dicen a ustedes, les entregamos a usted el apartamento en tales y tales y tales condiciones. ¿Vale? ¿Vale? Pero cuando nosotros hablamos de las condiciones de, por ejemplo, de una puntuación, de esa metodología, pensemos nosotros, o sea, independientemente de cuál sea nuestro tinte político, pensemos en el acuerdo de paz. El punto 1 fue negociado, digamos, restitución de tierras. Estamos avanzando en el punto 2, restitución de las víctimas. ¿Qué querían hacer los de las FARC? Renegociar las condiciones del punto 1. ¿Qué le dijo el gobierno nacional? De eso pasó. Pero en ese momento dijo, ni mierda. Ni mierda. ¿Por qué? Porque esa modalidad me permite indicar que la construcción de ese contrato en cada uno de estos elementos es una construcción que, fundada sobre la buena fe, me permite sentir una especie de seguridad jurídica, de que yo acá estoy negociando unas condiciones que ya se dan por sentadas, que ya fueron discutidas, que ya no tienen ninguna modificación alguna. Y entonces llegamos acá a este escenario donde pues ya estamos en otro tema del contrato, pero ya es un tema que pues se da sobre una base de que ya hay una realidad determinada en este caso en concreto. En conclusión, chicos, cuando hablamos del consentimiento, para poder ya ir como que redondeando la idea, cuando hablamos de consentimiento, siempre vamos a hacer referencias a esa sumatoria de voluntades. Y esa sumatoria de voluntades debe tener su correspondiente eficacia o su relevancia para el derecho. Y esa relevancia para el derecho está en que o se da en la medida que pues por lo menos esa voluntad pues se exterioriza, se externalice. No os basta con lo que yo piense. Se formalice bajo algún documento, bajo algo. O que conste en un simple papel. Pues, para no decir que, para que incluso puede constar en el papel higiénico. O sea, no necesita ser un documento público ni nada. No, es que puede ser incluso un correo electrónico. ¿Sí? Pero es que lo que usted quiere debe constar en alguna parte. Se puede aprobar, sí.
Exactamente, Existe una voluntad exactamente. Sí, de buena fe. exactamente. ¿Vale? Y en Colombia, la conformación de los contratos no se da en la actualidad como, o sea, esa manera ideal de los franceses de que tengo esto, lo quieres sí o no y ya, ¡pah! No, no. Aquí tengo la rebaja primero. Bueno, de hecho, que el regateo es una técnica de negociación bastante agresiva, que pues que versa sobre un punto esencial de los contratos y es sobre el precio, no es ni siquiera sobre por ejemplo, sobre el inmueble o sobre el bien en sí mismo, sino es sobre el precio, ¿sí? El tema del regateo no Pero se ¿cómo se puede aplica. pedir una rebaja sobre un inmueble? ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? Se puede. Imagínate que usted me hizo acordar algo. Cuando yo estaba buscando dónde vivir, yo le llegué a negociar a la inmobiliaria el plan de arrendamiento. Ah, bueno, ahí está sobre el precio. No, por eso yo Pero me dijeron, ¿cómo? vale 400. Por eso, nene. Pero es que eso es sobre el precio. Pero ¿cómo se pide una rebaja sobre un inmueble? Que no sea sobre el precio. Me lo entregas sin una ventana, entonces no. No, obvio no. Pero es Siempre que va a ser sobre el precio. el regateo como técnica siempre va a ser sobre el precio. Siempre va a ser sobre el precio. Siempre. Siempre va a ser sobre el precio. La entregan sin baño. Un ejemplo, sí, claro. Y los 5 años. No. Usted va a comprar un apartamento nuevo, es lo que le dicen. En obra negra o en obra gris vale tanto. Sin los baños, sin el encierros vale tanto. Ujú. Si llegaba a casa. Entonces no le Sí, ponga la la cocina para que me valga tanto. Pero, o sea, yo veo que también se habla sobre el precio. Pero, o sea, por ejemplo, hablemoslo sobre un suministro que se va a realizar una negociación, que se van a distribuir, por ejemplo, en el éxito, determinada cantidad de Coca-Cola. ¿Sí? Bueno, la Coca-Cola es Coca-Cola. Listo. El punto es, listo, yo le doy a usted sus Coca-Colas, pero a cómo usted me la deja. ¿Sí? Y ahí sobre el precio es donde usted empieza a llegar y decir, listo, se la dejo a tanto. Y usted dice, uy, no, manito, a mí no me sirve. Entonces, se la deja a tanto. ¿Sí? Pero el regateo solamente versa sobre el precio. Y no aplica, o sea, no se puede aplicar para toda clase de contratos. Porque, o sea, cada contrato es diferente. ¿Sí? Individualmente considera el contrato que la compañera de Charala nos dice, celebra con Contreras, por ejemplo. ¿Sí? Pero también cada tipo contractual es diferente uno respecto del otro. ¿Sí? Hay, por ejemplo, los contratos que son de carácter colaborativo. Por ejemplo, cuando usted está negociando un joint venture. ¿Sí? Los joint ventures es listo. Usted me colabora y yo lo colaboro a usted para poder llegar y sacar un proyecto en conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, el joint venture que hicieron los de Francia e Inglaterra para sacar el Concorde, el avión Concorde. ¿Sí? ¿Usted puede llegar y negociar de manera agresiva el precio? No, porque es que usted lo que está buscando para esa clase de contrato es una colaboración que implica un gana-gana. Bien común. Exactamente. Mientras que, por ejemplo, en el caso de una compraventa, ¿sí? Ahí es donde por lo menos, ¿sí? No, esta bolsa no cuesta 450, cuesta 200. ¿Sí? No, papito, eso cuesta 400. Y si le gusta, tómelo. Y si no, de malas. Déjelo ahí. Déjelo ahí, ¿sí? Ahora lo dicen aquí. Oh, ¡Ay, sí! Pero sí, claro. Pero sí ve. Y esas cosas, el tema de las negociaciones, todo ese regateo, todo ese intercambio de correspondencia,
esos contratos de promesa, esa oferta, esa aceptación, sea es para llegar y, o sea, sea para llegar y crear ese contrato, o por lo menos llegar y generar ese consentimiento que se requiere para contratar. Y hay que tener muy presentes, chicos, que en este consentimiento, cuando, listo, acepto la oferta, ¿sí? Se puede dar o la voluntad se puede dar o la voluntad más perfecta o la voluntad imperfecta. Y si estamos hablando de una voluntad perfecta, estamos hablando de una voluntad sin vicio sin vicio alguno. Pero no podemos hablar de una voluntad perfecta cuando por lo menos hay dolo, fuerza o error. ¿Listo? En otros países se habla acerca de una cuarta categoría y es del estado de necesidad. En Colombia no. Pero lo que en Colombia gobierna, error, fuerza o error, que son los vicios del consentimiento, pero que no los vamos a ver hoy porque esa es de la unidad número 2. ¿Listo? ¿Vale? La voluntad también se reputa perfecta cuando la persona conoce, dimensiona, es consciente. ¿Sí? Cuando emite su propia declaración de voluntad. ¿Vale? Y pueden darse situaciones donde no hay esa conciencia. Y entonces, entonces en esos casos es cuando hablamos acerca de esas situaciones denominadas las incapacidades. La incapacidad absoluta. La incapacidad relativa, señores. Por un lado, estamos hablando de una incapacidad relativa cuando la persona, perdón la expresión, esa es chavetada, ¿sí? Está loca, está furiosa, es un mentecato, es un demente, es un furioso, como le decía anteriormente el código civil. Una persona que realmente no sabe dónde está parada, pero no sabe dónde está parada porque realmente puede ser un estado de locura, puede ser en general una enfermedad mental que le enajena. O cuando estamos hablando, por ejemplo, de un discapacitado mental, que realmente no se trata de una situación de una enfermedad mental, sino que, por ejemplo, Michael Schumacher. ¿Sí? O estamos hablando de un menor de edad, pero que sea un menor de 14 años. ¿Mm? Esa voluntad de esas personas, ¿cómo tiene que declararse? ¿Quién la declara? ¿Quién la declara por ellos? El apoyo que le nombre. Exactamente. Segunda nueva ley 1996, Es el apoyo, ¿vale? Y si no la hay, ¿qué pasa? ¿Hay consentimiento? ¿Vale? Entonces, consentimiento. El consentimiento, sí, indudablemente, es uno de los elementos estructurales del contrato, pero tendríamos que empezar a revisar o empezar a considerar que lo que hace que el contrato sea el contrato no necesariamente tiene que ser ese consentimiento, que yo puedo consentir o yo puedo declarar mi voluntad, pero no necesariamente tiene que ser para conformar un contrato. El contrato es contrato sobre la sinalagmaticidad de las prestaciones. ¿Listo? Pero ese consentimiento dice es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Un acuerdo de voluntades sobre unos determinados puntos. Oiga, Pati,
Señor. Pati, Señor, ¿usted qué está comiendo? ¿por qué? Oh, porque aquí nos está haciendo fieros. Crispetas, ¿quieren? Escucha, que aquí Amorocho quiere que le guarde. Yo le guardo. Crispeta, claro. Con panelita. Crispeta con panelita, pero bueno, él dice eso. No, con panela no, de sal. Panela es allá en la tierra de él. Bueno, listo. Buen provecho. Gracias. Listo. Entonces miren chicos que el tema del consentimiento siempre va a hacer referencia a esa sumatoria especial de voluntades, de ese querer, que son armónicos, ¿sí? Que están especialmente orientados o pensados para engendrar obligaciones o extinguir obligaciones, porque también por medio de un contrato se puede extinguir una obligación o modificar el alcance de esa obligación. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? Ustedes, chicos, ¿todo ha sido muy claro? ¿Listo? Patricia, ¿tienes dudas? ¿O todo ha sido muy claro? No, señor. Lo que pasa es que el tema es denso y de todas maneras, pues, es de concentración. Pero pues igual, no. Y también pues concentración que implica pues, No comer. no pues, El evitar natural. es- Sí, no, pero es que Ramón, no que se les nadie- escapa una, ¿no? A los de presencialidad, ¿no? No es que la tienen- pucha, yo Ay, creo, si yo usted creo- la que está ahí en la pantalla del televisor es usted, está usted en pleno. Lucas, usted es nuestro eje. Ustedes pero provocados igual, con hambre, pues el profe ahí les gasta la salida, ¿cierto? uy, pues madre. A ver, Palabras mayores. fuertes Los combos, declaraciones, los chicos. combos, los combos. ¿Cuál que combo? ¿Cuál que combo? Eso es diarrea segura, hermano. Bueno, A ver. profe, ahorre el combo para cuando vayamos todo el grupo. Oh, cada quien lo suyo. No, que cuente el combo. Bueno, entonces, consentimiento. Yo sé que el tema es bastante denso, pero entonces deben tener en consideración. Se conforma por regla general de actualidad, por una oferta que es aceptada, pero y en el caso del derecho colombiano, pues se conforman por medio de las denominadas promesas de contrato. Y en negociaciones más complejas, más densas, por medio de los denominados documentos precontractuales. ¿Listo? Cuando el consentimiento se origina de manera perfecta, ¿sí? Si estamos hablando de un contrato consensual, como depende del consentimiento, entonces decimos habemus contractus. Habemos papa. ¿Listo? Usted también está pensando en comer, hermano. ¿Quiere papa o qué? Si estamos hablando de un contrato solemne, el consentimiento no es suficiente, porque ese consentimiento requiere de una solemnidad. ¿Listo? Y si estamos hablando de un contrato denominado contrato real, el consentimiento tampoco es suficiente. Porque para el caso de esta clase de contratos reales, el consentimiento requiere de una entrega o traición.
¿Listo? Esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 1500. Verifíquenme, por favor. 1500 y 1501 del Código Civil. Pero por favor. El 1501 creo que hace referencia a los elementos esenciales. 1501. Tiene que ser el 1501. Elementos características del contrato. Listo, eso no es. Ese es el 1501, ¿cierto? Sí, señor. Ese es el 1500 del Código Civil. Contrato real, solemne y Es consensual. perfecto. Vale. Contrato real, solemne y Una cosa consensual. horrible. ¿Listo? Entonces, el contrato, la importancia de este consentimiento, de este acuerdo, también aplica para esto. Si estamos frente a un contrato consensual, es decir, de aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento, decimos, hay contrato. Pero si estamos frente a un contrato solemne o real, el simple consentimiento no nos es suficiente. Porque en uno u otro caso, a ese consentimiento o lo acompañamos de una forma, venga, ¿y este Michu qué? Bueno, en fin. Otro estudiante. Si fuera un perro, llegaría hasta los perros me visitan, conectan a la clase. Hasta Uribe me escucha. Por ahí anda, Entonces, por ahí anda el perro. bueno, si estamos hablando de un contrato solemne, el consentimiento también requiere de una solemnidad. Llámese contrato, llámese documento privado, llámese escritura pública. ¿Listo? Que pues cuando hacemos referencia casi siempre a la solemnidad, es casi siempre al escrito. Al escrito. Y aquí es cuando empatamos con notario de registro. Pero si nosotros estamos aquí hablando de un contrato real, que pues los contratos reales son muy pocos en Colombia, el contrato real dice, no basta el simple consentimiento, sino que se necesita de la entrega o tradición de la cosa. ¿Qué clase de contratos pueden darse aquí en Colombia? Como contratos reales. Se pueden considerar como contratos reales el mutuo y el comodato como contratos por excelencia. Contratos reales por excelencia. El mutuo y el comodato. Ustedes han escuchado en las entidades, ustedes han escuchado muchísimas veces hablar del mutuo. Solamente que ustedes no lo conocen como mutuo. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van al banco y piden plata prestada, ahí realmente es un mutuo. Hay un mutuo. El punto es, cuando ustedes van y piden prestada la plata, no existe contrato, sino hasta el desembolso efectivo de la plata en la cuenta o en los medios que se pactan. ¿Sí? Puede que le digan solo con el desembolso. Exactamente. Miren que estamos ahí hablando de una entrega o tradición. El comodato como contrato, no estamos hablando entonces de dinero o de cosas que se pueden reemplazar, sino como bienes ciertos. Ese celular, el computador que tengo aquí en mi bolso, el libro, el inmueble. Un comodato. Puede darse en comodato. ¿Sí? Y entonces yo a usted le presto el comodato de manera gratuita, no le cobro. Solo cuide lo que todo es mío. Uno, cuide. Y dos, me lo tiene que entregar en las mismas condiciones que yo a usted se lo entregué. Manténgalo para que me lo entregue igual. Exactamente. ¿Cómo se perfecciona ese contrato? Yo puedo que en el negocio, mire, 13 meses, de las condiciones, ¿Mm? Pero el comodato solamente, y puede que haya consentimiento. No, que yo a usted le va a prestar el carro por una noche, que una cosa, que la otra, sí. Pero ¿y si no se lo prestan, hay contrato? No, no hay contrato. ¿Listo? Puede que yo le diga a mi hijo, mire, le voy a prestar mi carro, pero me lo tiene que tanquear. Ojo, no se vaya por esos moteles, que para una cosa, que para la otra, ¿sí? Si va a ir con su novia, me hace el favor el carro, no me lo salen, y vayan por allá para otra parte, ¿sí? Pero ¿y si yo no se lo presto?
puede que haya, y él me diga, sí, papá, sí, papá, sí, papá, me diga sí a todo, pero, ¿y si no se lo entrego? No hay contrato. Toca que pague tal soy Sí, exactamente. ¿Listo? Ujú. Sí, está pidiendo para alargarnos. Bueno, señores. ¿Sí? No, ya para irnos. Sí. Ya. Pero es que ya recolectar lo que el timbre es ese. Sí, eso es para ya terminar la clase. Ese timbre es ya para terminar la clase. ¿Listo? Señores, espero que esta clase haya sido provechosa. Es que en algunas entidades es el pasaje, ¿cierto? Ya Se la policía apaga pasaba automáticamente. faltando 15 minutos. El computador se va a apagar. Igual sí. Le pasa lo de esta niña hoy. Estudiar este tema, les voy a dejar unas lecturas. La lectura, bueno, una lectura que pues, del profesor Fernando Inestrosa, contratos civiles y contratos preparatorios, se llama así. Fernando Inestrosa, contratos preparatorios. ¿Listo? Hay una lectura que yo se las voy a pasar a ustedes por la plataforma, por Telegram. Pues sí, porque no les consigue uno. Bueno, por Telegram, entonces, contratos preparatorios de Inestrosa, hay una lectura sobre documentos precontractuales que se las voy a pasar a ustedes. ¿Listo? O sea, dos lecturas. Dos lecturas, sí. ¿Cómo van a hacer ustedes para inscribirse? Bueno, y un video en YouTube sobre oferta y aceptación de oferta. Elegimos contratos civiles y contratos preparatorios. No. Se llaman contratos Documentos preparatorios. Y el otro sobre documentos precontractuales. Entonces, la lectura ¿Y un video de qué, profe? y un video sobre oferta y aceptación. ¿Listo? ¿Van a enviar todo eso, señor? Sí, señor. Y si les parece, les puedo compartir el capítulo 2 de mi investigación, donde yo explico muy específicamente el concepto de declaración de voluntad. Si les parece y si quieren. Listo. Entonces, esas son las condiciones. Ya saben qué significa cuando hay lecturas asignadas, entonces mucho juicio. ¿Listo? Quiz. Significa eso. Significa quiz, sí, señor. Ahí con la advertencia. Listo. Señores, virtualidad, les agradezco muchísimo. Nos estaríamos viendo la próxima clase, creo que en virtualidad. Y cuando sea la siguiente presencialidad, César, por favor, no huya. No huya, hermano. Quiero verlo acá. Sí, quiero verlo acá. Sí. Ahí miramos, profe. Listo. Y Patricia, también venga acá con crispeta al olor. Listo. Listo, señores. Que tengan una bonita noche, bonito fin de semana, mucho juicio. Si van a tomar con responsabilidad, ajá. Y ustedes los de presencialidad también. ¿Listo? Ay. Bueno, chao. Bueno, profe, chao, que descanse. Chao, gracias. Cuídense. Gracias.